Que si pensaban ver como cosas como sobrenatural y todo eso, pues de una vez les aviso que no es así. Que es un mensaje dado en ese tiempo, hoy en día lo aplicamos y lo descubrimos poco a poco, ¿no? El día de hoy le titulé de la siguiente manera: el secreto para tener la vida que no quieres. ¿Por qué la vida que no quieres? Me gustaría introducirme de la siguiente manera. Ahí está. Te presento dos propuestas de vida, ¿no? Dos propuestas de vida. La primera, una vida a tu manera, una vida cómoda, una vida donde cumples tus caprichos, tus deseos, tú pones tus metas, no rindes cuentas, busca lo que te has propuesto, tus metas, todo, y no tienes arrepentimiento, ¿no? Y todo esto es la vida. No sé cuántos, pero es la vida que me gusta, que es la que quisiera tener. La segunda es a la manera de Dios. Para esto tienes que leer mucho la Biblia, para saber cómo es. ¿Por qué? Porque a veces incluso queremos que Dios quiere que vivamos como nosotros queremos. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Sí? ¿O todavía anda confusa esa palabra? Tenemos que leer mucho la Biblia para saber realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque si no leemos, creemos que Dios quiere lo que nosotros queremos. Y nosotros queremos el uno. Y si nos pregunta, ¿cuál es la que realmente quieres? ¿Cuál sería la respuesta? Yo diría la uno. Yo diría sinceramente la uno, ¿no? Yo, por todo lo que recibo en los medios de comunicación, yo escojo la uno. Veo que otros hacen lo que quieren, veo influencias de personas que han ganado la lotería, personas que han tenido como tal todo lo que quieren, lo que se han propuesto, y yo, muy dentro de mí, quiere eso. No sé a ustedes, posiblemente a ustedes quieren lo que Dios quiere, y lo que por eso estudiamos la Biblia, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que Dios quiere? Pero Dios quiere que tengas la segunda. Por eso lo titulé: el secreto para tener la vida que no quieres. De manera personal, este título me da como que me aterriza, me recuerda o da sentido a por qué me cuesta seguir la voluntad de Dios, porque es la vida que no quiero. Si soy sincero, yo no quiero lo que Dios me está proponiendo. Sin embargo, yo me he propuesto a obedecerlo. Y es por eso que nos cuesta tanto obedecerlo, nos cuesta tanto aceptarlo, nos cuesta mucho. Y aunque podemos decir, yo quiero lo que Dios quiere, realmente de mi parte no es así. Sin embargo, he decidido seguir a Dios y poner su deseo por encima de lo que yo quiero. Es ahí donde esto me recuerda cada día de por qué me cuesta tanto seguir a Dios, porque mi carne desea lo que Dios no quiere. Así que el título de hoy es: el secreto para tener la vida que no quieres. ¿Cuál es el secreto? Buscar a Dios. Todo el libro de Amós, apenas lo descubrí y me doy cuenta que todo el libro se trata de esto: buscar a Dios. ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios llama la atención? ¿Por qué Dios los exhorta? ¿Por qué Dios los vuelve a llamar otra vez? Es para que lo busquen. ¿Por qué el pueblo pecaba? ¿Por qué el pueblo llegó a este punto? Porque ignoró a Dios. Entonces, el secreto en sí es buscar a Dios. En sí es esto lo que dice el libro de Amós. Incluso en el capítulo 5, buscadme viviréis. Ese es el único mensaje de esperanza que dio Amós al pueblo, o la indicación que le dio Amós al pueblo para que lo buscaran, para que vivieran. De hecho, esta palabra se repite en el capítulo 5. Si se adelantan, en unos 2 semanas veremos este mensaje: buscadme viviréis.
buscar a aquel que crea todo y vivirán. Este es el secreto. De hecho, eso se basa todo. Incluso aquí terminamos, ya es toda la predicación. No, no es cierto, ¿eh? Pero esto es lo que nos indica, buscar a Dios. Y hemos visto a través de estas predicaciones de Amós que casi todas las conclusiones se trata de buscarlo a Él, de ponerlo a Él primero, de buscar primero sus bendiciones más que las otras bendiciones, de buscar su prosperidad más que las otras prosperidad humana, terrenal, sino la que Dios ofrece y la de buscar a Él. Israel tuvo un problema con este tema, o mejor dicho, dos problemas. El primero, no quería buscar a Dios. Israel no quería buscar a Dios. El segundo, tenía ídolos en sus corazones y esto provoca el primero, o el primero provoca esto. Empecemos con el primero, basándonos en este pasaje. El primero es que no querían buscar a Dios. Amós 4:6 dice lo siguiente. Aquí está. Bueno, aquí lo tengo, pero también voy a buscarlo acá. ¿Alguien puede ayudar leyéndolo en voz alta? Os hice estar a vientre limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Marqué de negrito la frase que dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Luego 7, 8 y 9 habla también del castigo que le dio o de la llamada de atención que le dio Dios a ellos y termina diciendo también, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el 8, en el 9 dice, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. En el 10 dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el 11 dice, mas no os volvisteis a mí. 5 veces menciona esta palabra. ¿Cómo se llamó la obra? No buscaron a Dios, ¿verdad? No sé a quién le ha pasado esto. ¿Se han quedado de acuerdo con sus amigos levantarse a las 5 de la mañana o tú te levantas a las 5 de la mañana y llega a las 9 y uno sigue dormido, ¿no? O solo a mí me ha pasado. O usted se levanta a las 10, ¿no, verdad? ¿Por qué nos cuesta buscar a Dios? Nos cuesta también, bueno, personalmente hablando de mi vida personal, siempre me pongo yo primero, me cuesta mucho levantarme temprano. Uno, porque no me he acostumbrado, desde chiquito he levantado tarde, y otro, mi cuerpo disfruta dormir. Mi cuerpo disfruta dormir. ¿Por qué nos cuesta buscar a Dios? ¿Qué dice Romanos 21, 24? ¿Alguien puede ayudar? Es Romanos 7, 21, sí, sí la tiene. 7, que sí. Gracias. Tenemos un cuerpo que siempre está inclinado a hacer lo malo, ¿no? A desobedecer a Dios. Incluso estábamos nosotros siendo rebeldes contra Dios y muchas veces lo seguimos haciendo. Somos enemigos de Dios porque vamos en contra de lo que Él nos llama a hacer. Sin embargo, en Cristo somos justificados. Romanos también nos está diciendo que Dios nos escogió, nos santificó y también nos justificó con su sangre. Él nos ha llamado y todo lo hace Cristo. Sin embargo, nosotros, a pesar de ya ser santos, a pesar de ser santificados día tras día, nuestro pecado sigue luchando con el querer buscar a Dios. ¿Por qué no cuesta buscar a Dios? Porque tenemos un cuerpo pecaminoso. Como dice Pablo, tenemos una ley que nos detiene, que hay otra ley dentro de nosotros. Es por eso que nos cuesta tanto buscar a Dios,
Por eso Israel no quería buscar a Dios. Y reconocer esto es un paso para sobresalir de este problema. Es como aquel que dice, no tengo ningún problema con el cigarro, y anda con el cigarro, ¿no? No tengo ningún problema con el alcohol, y anda tomando toda la semana. Hasta que reconoces que tienes este problema, es cuando te das cuenta que tienes que salir de esto, ¿no? Hay que reconocer que no queremos buscar a Dios. Aunque cueste un poquito decir, no quiero lo que Dios quiere que haga, aunque nos duela en el orgullo decir, es que realmente yo no quiero esta vida que Dios me está poniendo. Sin embargo, por obediencia lo hago. Y ya con la práctica, así como salir a correr, te va gustando. ¿Cómo sé que te va gustando? Porque si echas una leída a Salmos, ves varios personajes que se deleitan en buscar a Dios, se deleitan en leer la Biblia, se deleitan. ¿Por qué? No es un gusto que se adquirió desde el inicio, es algo que estuvo presente en ellos. Entonces, ¿por qué no cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en Dios siempre? Porque tenemos dentro de nosotros una ley, que es la de la carne, que nos anda jalando, ¿no? Nos anda reteniendo de buscar a Dios. Pero tenemos una ventaja al caso de Israel. Israel en ese tiempo no tenía todavía a Cristo, sin embargo sí tenía el Espíritu Santo, se manifestaba diferente, Cristo ya existía, ya estaba el plan, ya estaba dando los indicios de cómo iba a venir, le estaba dando se me fue la palabra, lo incapaz que somos nosotros de cumplir, de buscar a Dios por nuestra propia cuenta. Israel no podía hacerlo, literalmente no podía hacerlo porque tenía el pecado reinando en ellos. Es a través de Cristo, es a través de un sacrificio, la cual nos llegamos a Dios, ¿no? ¿Qué dice Romanos 7:25? El mismo Romano que leímos, un versículo más. Así es. Y dice Pablo, después de decir, ¿no? Lo que quiero hacer, justo eso, lo que no hago, y lo que no quiero hacer, lo que hago, tengo esta ley que me está reteniendo. Luego dice, gracias a Dios por Cristo, que nos ayuda. Ezequiel 36:26-27 nos da un adelanto de cómo será nuestra vida después de Cristo, ¿no? Es decir, la de nosotros hoy en día. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Yes. Ezequiel hablaba del pueblo cuando ya el pueblo estaba ya en un estado esparcido por todo el imperio babilónico. Y este mensaje era un mensaje de esperanza para ellos, porque su corazón, que era de piedra, la cual no podía cumplir esta ley, pues había una esperanza de que se podía ablandar, que podía ser posibilidad de cumplirlo ahora, ¿no? Romanos 6:12-14 nos aclara mejor esto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Llegada de Cristo, ya estamos bajo la gracia. Entonces podemos nosotros cumplirlo, por eso ahora tenemos la posibilidad y el poder para poder buscar a Dios y ponerlo en nuestro primer lugar. Sin embargo, no lo hace fácil, lo hace posible, pero no es fácil. ¿Por qué? Por lo mismo que me pasa cuando me levanto temprano. Tantos años me estuve levantando tarde, incluso cuando iba a la escuela me levantaba tarde, para que de repente quiera yo levantarme temprano, pues pesa.
tantos años estuvimos en pecado para que cuando lleguemos a Cristo empecemos a obedecerlo y darle cada parte de nuestra vida. Nos cuesta buscarlo porque existe este pecado que todavía sigue aplicando en nosotros. La iglesia, incluso nosotros que estamos acá, seguimos siendo pecadores. Seguimos pecando, sin embargo ya no tenemos la sentencia que debe tener un pecador porque ya lo tuvo Cristo, ya lo pagó. Pero seguimos nosotros teniendo esta debilidad de seguir pecando, seguir cayendo. Ya no vivimos, pero caemos todavía. Tenemos esta inclinación hacia el pecado. Pero es Cristo que nos ayuda. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Ahora, el problema es, no queremos buscar a Dios. Así lo que tuvo Israel en aquel tiempo, que tanto como 5 veces en estos pasajes dijo Dios, y no os volvisteis a mí. No regresaron a mí, ni siquiera voltearon al verme cuando todo esto pasó. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál creen que es la solución? Me adelanto, dice buscar a Dios. ¿Por qué buscar a Dios? Porque la solución no es cumplir sus mandamientos, porque no podemos cumplirlos solos. No podemos llegar y decir, voy a ser mejor cristiano, voy a empezar a servir, voy a empezar a cantar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y llegas a cansarte porque lo estás haciendo tú. Pero si buscas a Dios, Él lo hace en ti. Es la clave, ¿no? El secreto. Buscar a Dios. Buscar a Dios es la solución a todo. Evitemos de pensar que somos capaces de cumplir la ley. En el Antiguo Testamento Israel no lo pudo cumplir. En el Nuevo Testamento hubo nuevas personas que ponían nuevas leyes. Incluso hoy en día hay muchas leyes que queremos cumplir y lo ponemos por encima de buscar a Dios. Puede ser aquella ley, tal vez asistir todos los domingos a la iglesia, no digo que sea malo. Dar el diezmo puntualmente, no digo que sea malo. Leer la Biblia diariamente, no digo que sea malo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces lo hacemos solamente como rutina y no tenemos un corazón dispuesto a buscar a Dios. Lo que Dios quiere es buscarlo a Él. ¿Cuál era la queja principal de Dios contra Israel? 5 veces lo dijo, no os volvisteis a mí. ¿Por qué Israel cometía esos delitos? ¿Por qué Israel emborrachaba a los profetas? ¿Por qué Israel abusaba del poder político que tenía? ¿Por qué Israel menospreciaba a los pobres? Porque no buscaba a Dios. Así como cuando un árbol lo alejas del corriente de agua, mientras más lejos está, más seco se pone y más rápido, ¿o no? Y más cerca está del corriente de agua, crece más, tiene más vida. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Claramente pecamos. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Todo es un desastre. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar a Dios. Muchas veces, antes yo vivía creyendo que el fruto del Espíritu lo podía yo producir, paciencia, paz, benignidad, y yo buscaba ser paciente, y el típico oración, ¿no? Señor, dame paciencia, ayúdame a ser paciente, y al siguiente día fui al hospital. ¿Qué pasa el paciente número 24? Ese día fui paciente nada más así. No podía ser yo paciente por mi propia fuerza, no podía yo, por más que buscara, intentaba, te decía, cuenta hasta 10. No puedo. ¿Por qué? Es un fruto. Es algo que se produce, es algo que da naturalmente por ser un árbol sano. Ahora preocúpate por ser un árbol sano. ¿Cómo? Como dice Salmos, como un árbol que está junto a corriente, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen. ¿Cómo es ese árbol? Alguien que lee, que medita en su ley todos los días, ¿no? Ese es un árbol sano. Y tenemos que buscar a Dios. Y Dios produce todo. El secreto es eso, buscar a Dios.
Romanos 9, 25, 27 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Quién estaba hablando acá? Era Pablo. ¿Quién era Pablo? Alguien que había plantado varias iglesias fuera de Jerusalén. Era una persona reconocida por todos, sin embargo seguía esforzándose. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que buscar a Dios cuesta al inicio. Vas, lo disfrutas, mantenerlo también cuesta. Puedes llegar a perder el ánimo de buscar a Dios, puedes desanimarte, puedes llegar a retroceder y cuesta. Entonces tenemos que ser disciplinados. ¿En qué? En buscar a Dios. Pablo para esto luchaba, para esto se esforzaba, en la buscar a Dios y entregar su cuerpo a Cristo, ¿no? El segundo problema, y si les soy sincero, ahora sí, si hay un pecador aquí, sería yo, el primero, ¿no? Como dice Pablo. Ídolos del corazón. Si les soy sincero, no quería decir esta segunda parte, quería nada más quedarme ahí. ¿Por qué? Porque esto habla justamente de lo que yo padezco. Nuestros ídolos del corazón. Un ídolo también puede ser aquello en lo que confío más que en Dios o tiene mayor importancia que Dios. Este es un ídolo. Un ídolo es aquel que ocupa siempre el lugar que corresponde a Dios, donde eliminamos a Dios o lo movemos y ponemos esto en el primer lugar. Y muchas veces hay asuntos de la vida diaria que nos agobia, que nos retiene siempre en nuestra mente y ocupa el tiempo que ya habíamos apartado a Dios. Incluso leyendo la Biblia, sigues pensando en ese problema. ¿Qué tenía Israel? En el versículo 6 dice lo siguiente: os hice estar a diente limpio en toda vuestra ciudad. Diente limpio se refiere a tener hambre. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Es muy común que Dios elimina todo lo que adoramos, todo lo que nos sostenemos, para que podamos voltear a verlo, ¿no? Es como cuando se te quita la escalera, ahora ¿cómo te bajas? Tienes que buscar dónde bajar, ¿no? Así muchas veces Dios hace. Dios iba eliminando poco a poco aquello en que Israel confiaba. En este caso era el alimento diario. 7 y 8 dice lo siguiente: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra, sobre la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. El fuente de ingreso de ellos. Tenían que buscar todos donde poder conseguir el sustento diario. El versículo 9. Os herí con vientos solano, con oruga, las langostas devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestras higueras, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. La reserva que ellos tenían. Versículo 10 dice: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestro campamento hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por último, el 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado de fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
5 ídolos que ellos tenían: el sustento, la fuente de ingreso, la reserva, la salud de ellos y el bienestar de su familia, sus fortalezas y todo, absolutamente todo. Así como destruyó a Sodoma, no quedando nada, así también Dios estaba haciendo con ellos. Aún así, ellos no quisieron volver a Dios. Esto no tiene tanto sentido como para nosotros si lo leemos así nada más. Si lo traemos hoy en día, ¿a quiénes se preocupan cuando la despensa no está llena? Cuando falta el frijol, el arroz, ni siquiera la tortilla en la casa. ¿A quiénes no les pone a pensar? ¿O a quiénes no le quita el tiempo a Dios? Muchas veces nos esforzamos tanto en esto que se nos olvida buscar a Dios. Segundo, el trabajo, el negocio. Cuando se pone en riesgo, cuando el negocio va mal, cuando todo no va saliendo como tú pensaste, como tú lo planeaste, como tú lo visualizaste, nuestra mente se ocupa en esto, en lugar de buscar a Dios. 3, las inversiones y el fondo de ahorro. Cuando este se pierde, cuando tus inversiones se pierden, solamente no funcionaron, tuviste pérdidas, tuviste deudas, ¿piensas en Dios en ese momento? 4, la salud y el bienestar de la familia. ¿Cuántos de nosotros nos roba este tiempo que deberíamos que tener con Dios por pensar en la salud y bienestar de la familia? Por último, todo lo que le quita tiempo a Dios, todo lo que le quita a Dios mi tiempo y mi atención. Todo. Y muchas veces buscamos esto. De hecho, hay personas que buscan a Dios para tener esto. Y están equivocados, porque si queremos buscar a Dios para no tener dificultad con la despensa, para no tener dificultad con el trabajo, para no tener problemas con nuestras inversiones, estamos mal. Solamente echemos una mirada a Job, un hombre justo, un hombre que era el ejemplo a seguir, un hombre que Dios mismo lo puso como ejemplo ante el diablo y le quitó todo. Dios, incluso, de hecho, si buscamos esto y decimos, no, si yo cumplo esto, tendré tiempo con Dios, tendré más tiempo con Dios, si me esfuerzo en tener un negocio propio, tendré más tiempo con Dios. Pues la verdad no es así. Invierte todo tu tiempo, invierte todo y te olvidas de Dios, porque eso es lo que está ocupando en ese momento tu mente. Y por eso se convierte en un ídolo para nosotros, cuando esto es tan preocupante para nosotros al grado de quitar a Dios o el tiempo que corresponde a Dios para pensar o seguir pensando en esto. No lo quería poner porque es justamente lo que me pasa. Claro, no soy tan ambicioso, no busco ser millonario, pero en mi mente sí está el cuidar a mi familia, el dar sustento. Y llegan días donde amanezco pensando cómo poder sobresalir el día y me duermo como pensando el siguiente día. Y no sé si a alguien más le pasa, pero este pasaje me llamó mucho la atención porque en esos momentos yo no busco a Dios. ¿Por qué no busco a Dios? En primer lugar, porque tengo en pecado un cuerpo pecaminoso que no quiere que busque a Dios. En segundo lugar, porque tengo algo más preocupante para mí que buscar a Dios. Ese es el segundo problema que tenía Israel. Este es el segundo problema que hoy en día también muchos de nosotros tenemos. El problema es los ídolos en el corazón. Y no solamente aquel que admiras, aquel que es un dios o un ídolo de piedra, sino aquel que ocupa el tiempo que corresponde a Dios. ¿Cuál es la solución? Buscar a Dios. Repito lo mismo que dije la semana pasada o antepasada, no me acuerdo. Cuando no tengo ganas de orar, ¿qué tengo que hacer? Orar, ¿verdad?
Ahora, pedirle al Señor, decirle, no tengo ganas de orar, dame las ganas de orar. Cuando esto abunde en mi cabeza, cuando esto día y noche sigue pasando en mi cabeza, no logro dejar de pensar en ese problema, ¿qué tengo que hacer? Buscar a Dios. Buscar a Dios y decirle, ¿sabes qué? Tengo ese problema, no me lo puedo quitar, ayúdame. Tenemos que buscar a Dios también para esto. Dice Mateo 6, 31, 34, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que lo tenéis. Tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. También Salmos, uno de los cánticos que un salmista escribió, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Justo hoy venía con Adriana, pasamos un lugar con muchas casas bonitas. Le dije, ese es el lugar de los ricos. Haciendo entender que nosotros no somos ricos, ¿no? Y Adriana, mi esposa, me dice, no, yo no sé tú, pero yo soy rica, dice. Dije, ay, sí es cierto. Le iba a decir, dile a tu suegro que me mande. Y muchas veces se nos olvida esto, que el Dios que hizo los cielos y la tierra, los minerales, todo, es el mismo Dios que adoramos. Y este afán es tan grande que nos nubla todo. Tenemos que buscar a Dios para recordarnos esto. Tenemos un examen sorpresa. ¿Cuál es el secreto para tener la vida que no quieres? Buscar a Dios. Buscar a Dios, esa es la respuesta. Muy bien, ¿eh? Dudaba todavía, sí, estaba bien. Y si tenemos problemas, que lo mismo que tuvo Israel, ¿qué debemos que hacer? Tenemos que buscar a Dios. Muy bien, excelente. Ya son graduados del 2026 y ya saben el secreto o ya están listos para tener la vida que no quieren. Pero la que Dios quiere, la que nos conviene. Y ese es el mensaje de hoy. Tenemos que buscar a Dios. No importa qué estemos pasando, si tenemos un problema, la solución siempre es buscar a Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias porque eres un Dios bueno, que a pesar de que seamos rebeldes, que tengamos un corazón rebelde, a pesar de que no queremos lo que tú quieres, aún nos sigues amando, nos sigues ayudando, nos sigues poniendo nosotros tanto el querer como el hacer, nos sigues empujando, nos sigues, Señor, llevando a tu camino. Gracias, Señor, gracias, porque si por nosotros fuera, no haríamos nada. Al contrario, te ofenderíamos cada día más y más. Gracias, Padre, porque a pesar de ser como somos, nos usas. A pesar de pensar como pensamos, nos amas y nos transformas. Nos ayudas a ser una persona mejor para nuestra familia, mejor para la sociedad y mejor para representar tu nombre. Tanto de ti la gloria, Señor, tanto de ti siempre el honor. Te damos las gracias por mirarnos y ayúdanos, Señor, a mirarte, a voltearte a ver, a buscarte todos los días. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.